Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva función de la Nave de los Sueños en la Biblioteca Nacional. Acá estoy con mi compañera Noé, Gaby, el otro integrante de la nave, que nunca Ay, lo menciono, pero anda por ahí. dando vueltas. ¿Cómo va? Qué lindo por una función. Segunda función del año. Segunda función del año, estamos como siempre Mm, contentos de poder estar acá. La Nave de los Sueños hace 19 años que hace el ciclo de cine argentino independiente acá en este auditorio, así que siempre, bueno, siempre es una alegría, una emoción poder difundir el sí, cine en un lugar tan lindo como sí. este y que ojalá lo podamos sostener. Ojalá. Y que año tras año ha mejorado un montón. Yo creo que todos los directores que pasaron, y creo que como el caso de hoy, que han venido varias veces, han visto cómo ha mejorado la pantalla, el sonido. Sí, que podemos apreciar el Eh, cine, eso. bueno, en su esplendor, digamos, con una buena calidad de Mm, imagen, con un buen sonido, así que, bueno, todo eso hace a la función y a esta magia un poco de ver cine en conjunto, de poder conversar un poquito, ahora mm, lo vamos a hacer con la directora, y bueno, me parecía importante también decir que está bueno que estos espacios, estas experiencias se puedan sostener y que en un lugar como este, que es un lugar de todos mm. y todas, digamos, la Biblioteca Nacional cumple una función imprescindible y no solamente, y por suerte también, no solamente en términos de libros y de Sí, investigación, sino que de difusión de toda la cultura. Así que, bueno, es un poquito nuestra claro, misión sí. también, así que podamos Bien. hacerlo acá, que ustedes puedan venir Mm. también y compartir eso es súper importante. Ojalá, Sí, ojalá. Y que contamos con el apoyo de toda la institución, desde los chicos en la cabina, los chicos institucionales, la gente de seguridad, la gente de prensa que nos ayuda a la difusión. O sea, no estamos solamente nosotros, sino que... no, claro, eh, porque este lugar no funciona sin trabajadores y mm, trabajadoras, así que si funciona y funciona bien como lo hace, es por es eso. gracioso. Porque hay un Mm. equipo enorme que trabaja y se la pone al hombro, así que, bueno, eso. Vamos a Vamos a meternos de arrancar, lleno sí. en la función. Como decía Noé, Oriana ya estuvo en otras ocasiones acá compartiendo sus películas, así que para nosotros también es un orgullo enorme que pueda volver a estar y siempre además muy generosa ofreciéndonos sus propuestas, así que recibimos con un fuerte aplauso a Oriana Castro, directora de Mar de Fondo. Ori, muchas gracias por estar acá de nuevo. Hicimos una convocatoria, solemos hacer las convocatorias siempre que vamos a empezar un nuevo ciclo y ahí nos llegó la propuesta de Oriana y bueno, además de verlo y que nos re gustó y nos parecía que estaba bueno tenerla, también decíamos, sí, tiene que estar. Así que bueno, muchas gracias de nuevo por eso. Bueno, Mar de Fondo, nos metemos en un caso, yo tengo que decir que cuando la vi dije, yo me acuerdo de esto, era un poco más chica, pero me acuerdo de lo que se decía en las noticias, del loco de la ruta y demás, digamos, esta serie de asesinatos a mujeres que ocurrieron a mediados de la década del 90. Entonces, quería saber cómo pensás vos en volver a escarbar sobre ese tema. Bueno, ¿puedo decir algo antes? Por supuesto. Bueno, en primer lugar, gracias a quienes se acercaron, gracias a los trabajadores y trabajadoras de la biblioteca. Sé que son días horribles. Todos los trabajadores y trabajadoras que de alguna manera estamos en el Estado, yo en mi caso en la universidad, estamos pasando días espantosos de persecución, de no saber si tenés laburo al día siguiente, es un horror todo. Y mi solidaridad y mi agradecimiento por este espacio y por todo el laburo cotidiano. Y también, por supuesto, a ustedes que siempre vienen remando con el cine nacional, acompañando. También es un momento pésimo para el cine nacional, para la cultura en general. Así que es re importante mantener estos espacios de encuentro que cuestan a veces, pero que son fundamentales y que lo que mejor que podemos hacer quienes hacemos películas en este momento es sacarlas todo el tiempo a la calle, mostrarlas, mostrar que en lo que hacemos trabajan muchas personas, cuentan historias que de otra manera no se contarían y bueno, y reivindicar todo ese laburo. Así que me parece importante, me cuesta un poco hablar en abstracto en estos días. Y con respecto a la pregunta, yo soy marplatense y me acuerdo porque todos estos asesinatos y desapariciones de mujeres fueron a mediados de la década del 90, empezaron.
y era un caso no era, porque eran muchos casos, pero se conocía mediáticamente como el loco de la ruta, y era algo que tenía mucha presencia en la prensa cotidiana constante. De hecho, eso en la película se ve. Yo estaba en la primaria y después estaba terminando, era un adolescente, y además vivía en una zona que se llama Estación Camet, que es por la ruta, que es donde volví a vivir ahora después de mucho tiempo, y aparecían cuerpos bastante en Camet en la playa. Entonces yo siempre, cuando decía, ¿dónde dicen Camet? Ah, ¿dónde aparecen? No, en otro. Pero era como algo que estaba muy instalado en la sociedad. Siempre lo tuve presente, a mí me gusta, yo produzco en realidad más que dirigir. Pero bueno, a veces hago documentales y me gustan como los temas, me gustan, no sé si es la palabra, pero trabajo en los temas de prensa y de violencia institucional. Y bueno, dije, bueno, vamos a ver qué pasó con esto. Y sí, lo que me sorprendí con la distancia es la magnitud del hecho. Y cómo es algo que está como latente en la sociedad marplatense, pero a la vez sin profundizar demasiado. No quiero contarles lo que van a ver en la peli, pero digo, hay algo como que todo el mundo sabe, todo el mundo escuchó y a nadie le importa muy bien qué pasó. Y cuando uno toma dimensión de todo lo que pasó, decís, bueno, qué complicado. Pero bueno, son los 90 también, ¿no? Hay como un sello ahí de época fuerte. Sí, creo que una de las cosas que se ve en el documental es acerca de como una reflexión acerca de cuál fue el trato que se le dio la prensa a este caso y también cómo se lo comunicaba mucho también a través del morbo y que capaz ahora a la distancia uno puede hacer una reflexión sobre cómo se tratan casos de femicidios, qué palabras utilizar, qué mostrar, qué contar. ¿Cuál fue tu búsqueda en ese sentido? Sí, bueno, a mí me pasa cuando veo documentales, me pasa con todo, capaz estoy muy sensible en estos días, pero que están tan ligados al contexto en el que uno los ve. Entonces a veces los veo y digo, esto no puede volver a pasar. Al mes lo veo y digo, esto va a volver a pasar. Como que todo el tiempo está como muy sujeto, porque obviamente uno hace una relectura de un montón de cosas. Sí, los medios jugaron un rol, en este caso, de la parte más amarillista de vender, que eso sí es un sello de época, hay cosas que hoy no se irían exactamente de esa manera. Lo que pasa es que después terminaron siendo muy funcionales a toda la impunidad en torno a esto. Yo al principio no sabía muy bien lo que quería hacer, o sea, intuitivamente que digo, bueno, voy a investigar un poco sobre esto. De hecho está acá Emi Serra, que está ahí, que es un capo, que es el editor, que sin él no hubiera podido hacer nada porque hay un montón de material. Pero a la vez que empecé a buscar personas que estén dispuestas a hablar y que no quería como la voz autorizada solo desde la reflexión, sino quería personas que hubieran estado involucradas de alguna manera, ya sea del Poder Judicial, ya sea porque eran trabajadoras sexuales en ese momento, ya sea porque eran parte del movimiento de mujeres que todavía no estaba del todo organizado, pero que fueron las únicas que visibilizaron que todo esto que estaba pasando era un desastre. Y a partir de ahí, como pasa en el documental, que a mí es una de las cosas que más me gusta, después se va un poco armando, más allá de... Entonces, finalmente la película termina teniendo como... Habla del caso, la cobertura mediática, y también habla del movimiento de mujeres en Mar del Plata, que eso era algo que yo al principio no lo tenía del todo claro que fuera a tener protagonismo. Y después la ciudad. Yo empecé a pensar en hacer esta película cuando estaba pensando en volver a vivir a Mar del Plata. Quién sabe por qué me pareció una buena idea. Y era como una especie de catarsis, porque Mar del Plata tiene eso también. Es una ciudad con unos contrastes muy fuertes, es una ciudad que tiene una carga de oscuridad y que pasan cosas que por ahí, no sé si no pasan en otro lado, pero no pasan de manera tan a la vista. Eso me parecía interesante. No sé si eso se nota en la película o no, pero yo quería también un poco que la ciudad fuera un personaje. Sí, hay algo como que, y yo creo que esto lo leí en una de las reseñas del documental, esta idea de, bueno, Mar del Plata como la feliz, cuando empezamos a profundizar en temas como este, bueno, ahí es como que volvemos a poner un poquito el foco, ¿no? Quería saber cómo había sido el trabajo para encontrar los archivos, porque nos encontramos con mucho archivo televisivo, y bueno, quería saber eso, cómo había sido esa búsqueda y el encuentro, cuando en una de esas hay veces que sabemos que los archivos audiovisuales acá en nuestro país tampoco están muy bien cuidados. Pero bueno, quería saber cómo había sido eso.
Sí, está bueno la pregunta porque en realidad hice como un laburo, a mí me encanta el trabajo de material de archivo, busqué mucho, era impagable porque es caro el archivo de cobertura periodística. Y yo daba por sentado que en Mar del Plata no iba a haber nada y finalmente casi todo el archivo es de la televisión marplatense, que es de un archivo histórico de Canal 10 que estaba. Y no solo que estaba, sino que estaba por una iniciativa de un trabajador de la televisión de Mar del Plata, muy bien organizado. Entonces, con un llamado por teléfono le conté y me empezó a tirar 1995, Ruta 2, que yo me leía como las noticias. Y digo, sí, eso. Así que gran parte del archivo es de ahí. Sí pasó algo que Emi me dijo, que al principio habíamos incluido cosas de cómo se cubría. Se cubría de una manera muy suma a la pierna de la persona muerta, como muy... Los periodistas tenían un acceso al lugar del crimen muy antes, llegaban antes que la policía, los cubrían, había como un, no sé, un manejo muy... se manejaban con mucha libertad y filmaban. Había un periodista puntualmente llamado Viciarelli que era re morboso en Mar del Plata, todos nos acordamos, pues le encantaba filmar la sangre. Y cuando lo vimos, lo fuimos, Emi me decía todo el tiempo, lo fuimos mediando un poco porque por suerte no estamos acostumbrados a ver esas cosas en la tele ya. Porque yo veía, hay una ficción sobre este tema que se llama Plegaria del Vidente, que inclusive está basado en una novela. Quería saber si habías visto, si habías leído o si hay algo que también pudiste recabar de eso. Se habla también mucho de cómo fue tratado tanto en los medios como esta cuestión de la ficcionalización, pero bueno, si habías podido ver esas cosas también, esas fuentes también. Sí, yo soy muy vengativa y rencorosa. Y cuando no lo tiene la película, pero también podría tener un gracias a y a pesar de, porque hubo mucha gente que no quiso participar en la película, no quiso dar su versión, no quiso hablar, no quiso nada. Uno de ellos fue Carlos Balmaceda, que en ese momento era secretario de Cultura de Mar del Plata, y no me quiere, así que yo tampoco lo quiero, no me importa. Y él escribió el libro, que se llama La Plegaria del Vidente, que después hizo una... Yo hablé con los productores y me habían ofrecido, y yo quería poner escenas de la película solo para pelear con la película, después me di cuenta que no era necesario. Carlos Balmaceda fue un periodista que, creo, si no me equivoco, para la prensa, hizo toda la cobertura periodística del caso. Yo lo contacté y me plantó. No fue el único, pero fue uno de los que me plantó, con equipo y todo de filmación. Es el yerno de un juez muy importante en Mar del Plata, que también tiene que ver con esto, digo. No es un personaje muy feliz, pero sí. Y tuviste la posibilidad de presentarla por primera vez en el Festival de Mar del Plata. Quería consultarte cómo había sido y si hubo un público marplatense que fue a verla, cuál fue la repercusión que tuvo. Sí, tuvo 2 funciones en el Festival de Mar del Plata. Lo que pasa es que era una sala pequeñita, estaba rellena, fue bastante gente. Después la pasamos en el Museo Mar también. Yo estaba aterrada. Sí, fue gente... Es que en Mar del Plata todo el mundo conoce esto. Y si no lo conoce, cuando escucha dice, ¡ah! Y esa cosa que pasa con la gente que... Espero que no sea el caso acá, pero que por ahí van a buscar salir con decir, esto es lo que pasó. Bueno, no va por ahí la peli. Pero hay alguna teoría sobre lo que pasó, pero bueno, yo tampoco tenía los elementos como para terminar de dilucidarlo. Tengo una reflexión en torno después de haber investigado. No, en Mar del Plata sí tuvo una buena repercusión. También se estrenó en un momento difícil, porque era ahí en balotaje. Así que tampoco estábamos todos con mucho ánimo, pero sí, tuvo una repercusión y bueno, después tendrá volverá a proyectarla. Siento que es una película que funciona para conversar sobre ciertas cosas, para repensar ciertas cosas. ¿Cómo es el trabajo? Pienso ahora en tus otros 2 documentales, Recortes de Prensa y Segundo Subsuelo, que son también los que pasamos acá. ¿Cómo es el trabajo de él y de la documentalista investigadora? Porque te metes de lleno, en los otros docus también te metes de lleno con la investigación. Entonces, bueno, quería saber eso, cómo lo vivís vos, esas inquietudes que tenés.
No, a mí me encanta eso, yo no tengo problema, me encanta y creo que viene más del ejercicio de qué es lo que mejor sé hacer, que es producir, entonces contactar gente, hablarle, ir. Acá sí tenía una particularidad, a diferencia de los otros dos docus que hablaban sobre la última dictadura cívico-militar y cuestiones vinculadas a los crímenes de lesa humanidad y demás, que había como más. Yo hago las entrevistas también, los otros dos los dirigí con Nico, este no, y hago las entrevistas. Y acá lo que sí sentí, que fue un aprendizaje, lástima que uno aprende cuando ya terminó, pues si no podría aplicar. Aprendes al final del proceso, pero que había mucha más incomodidad. Eso, yo venía de hacer entrevistas cómodas, me di cuenta de eso. Venía de hacer entrevistas como donde la gente que está ahí quiere hablar y tiene ganas de contarte lo que sabe y valora lo que estás haciendo. Acá eso fue un poco distinto, bastante más hostil, de parte de un sector de los entrevistados. Pero no, a mí me gusta y me parece que es medio indivisible el tipo de documentales que hago. O sea, no hay manera tenés que hacer esa investigación, tenés que hacer las entrevistas, tenés que leer, tenés que ver el material de archivo. Sería imposible, repito, sin Emi, el editor, que después hace como todo el proceso de vuelta con vos. No, pensaba en lo que hablabas recién del tema de la incomodidad. ¿Qué pasa hoy con no solamente con el caso, sino con el tema de la prostitución en Mar del Plata? ¿Cómo se vive hoy? Y tiene sus puntos de unión con algo de lo que pasa. Sigue pasando. De hecho, yo no quería meterme, aunque después terminas estando, digamos, en la discusión sobre prostitución, trabajo sexual, porque no tenía los elementos y no iba por ahí el documental. Lo que pasa es que termina apareciendo. De hecho, hablaba con algunos entrevistados y les decía mujeres en situación de prostitución y hablaba con otros entrevistados y les decía trabajadoras sexuales, porque hay como posicionamiento muy claro. Yo, por supuesto, también tengo el mío, pero no iba tan por ahí. Hay una situación medio análoga. Por ejemplo, ahora hay una ordenanza que está en camino, que quieren armar una zona roja en Mar del Plata, en el medio de la nada. Y hay como vecinos organizados que hacen como una especie de racias, o sea, sigue habiendo como un trato muy estigmatizante y un destrato hacia las trabajadoras sexuales. ¿Sí? Pero bueno, no esto. Y yo creo que después de ver el documental cada uno se va a hacer una idea, pero ¿por qué el nombre? ¿Por qué Mar de Fondo? O cada uno va a tener su idea del nombre, ¿no es cierto? Pero ¿por qué? Por el programa ¿cómo se llamaba el programa? No es por eso. No. Pero también es un poco de los 90, ¿o no? Sí. No, a mí me parecía Mar de Fondo porque hay algo porque es el escenario de fondo de la ciudad, ¿no? Como una primera línea, pero por otra porque hay algo del Mar de Fondo cuando está muy revuelto y sucio y no podés ver bien lo que hay abajo, como que tiene que ver con eso, que es lo que pasa en torno a esto. Y también el programa. Bueno, vamos a ver la película, si les parece bien. Oriana, de nuevo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias también a ustedes por venir. Dentro de 15 días vamos a estar acá. Vamos a estar acá con... El silencio de los hombres. Me olvidé el nombre, perdón. El silencio de... Ahora van a ver el tráiler de este documental también de Lulu Barsky, también muy interesante. Así que dentro de 15 días acá, en este mismo lugar. Muchas gracias. Nos vemos luego. Gracias.